La batalla silenciosa. ¿Por qué te duermes al orar? Despierta y vence. ¿Te ha pasado alguna vez que justo en el momento en que decides orar, tu cuerpo se vuelve pesado, como si una fuerza invisible te empujara hacia abajo? Tus párpados caen, un sueño irresistible te envuelve y te arrastra lejos de ese momento sagrado que tanto anhelabas vivir con Dios. No puedes evitarlo. Te duermes y al despertar sientes un vacío que te llena de preguntas. ¿Por qué me pasa esto? ¿Es que no tengo suficiente fe? ¿Es que Dios no quiere escucharme? Querido oyente, quédate conmigo, porque hoy te revelaré algo que cambiará tu perspectiva para siempre. Ese sueño que te ataca cuando oras no es casualidad, no es simplemente cansancio físico, ni mucho menos un accidente. Detrás de esa debilidad que sientes se esconde un misterio espiritual mucho más profundo de lo que jamás podrías imaginar. Hay una batalla invisible que se libra en el silencio de tus noches de oración. Una batalla que el enemigo no quiere que descubras, porque sabe que, si la entiendes y la enfrentas, tu vida espiritual nunca volverá a ser la misma. Hoy, a través de una historia impactante que muy pocos conocen, vas a entender la verdadera razón espiritual de por qué te duermes al orar y qué propósito celestial podría estar detrás de todo esto. Esta no es una historia cualquiera, es una narrativa que te llevará al corazón de los valles antiguos de Canaán, donde un joven pastor enfrentó la misma lucha que tú, y al vencerla, descubrió un poder que transformó no solo su vida, sino la de todos los que lo rodeaban. Lo que estás a punto de escuchar te abrirá los ojos a una realidad que muchos jamás logran percibir. Una guerra espiritual que se libra en el lugar más sagrado, el lugar de tu intimidad con Dios. Y te lo aseguro, si aprendes a vencer esta batalla, tu caminar con Dios cambiará para siempre. No se trata de sentirte culpable, no se trata de avergonzarte, se trata de entender que lo que estás enfrentando tiene un propósito divino y que Dios mismo te está llamando a ser un guerrero en el silencio de tu habitación. Pero antes de que sigamos, quiero invitarte a que hagas algo muy especial. Esto no es un simple gesto, es un acto de fe, una declaración espiritual que resonará en los cielos. Comenta ahora mismo en este video: despertaré para pelear en oración. Escribe esas palabras exactas y al hacerlo estarás diciendo al mundo espiritual que estás listo para entrar en esta batalla con toda la fuerza que Dios te ha dado. No lo hagas por rutina, hazlo con intención. Porque cada comentario que dejas aquí es una semilla que siembras en el terreno de la eternidad. Y mientras lo haces, no olvides dejar tu me gusta, porque ese me gusta es una señal visible de que estás listo para descubrir secretos que el enemigo preferiría que nunca conocieras. Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar hoy puede ser uno de los mensajes más reveladores de tu vida. Un mensaje que te llevará a comprender que cada vez que te duermes al orar, no estás fallando, estás siendo llamado a una guerra que solo los hijos más amados de Dios tienen el privilegio de pelear. Y no solo eso, quiero que formes parte de esta comunidad de fe que se está levantando en este canal. Aquí no solo compartimos mensajes, aquí construimos un altar espiritual donde miles de almas se unen para clamar, para orar, para sostenerse mutuamente. Por eso te invito a que hagas algo más. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte esta verdad. Da tu me gusta si sientes que esto es para ti. Comenta ahora: despertaré para pelear en oración. Y comparte este video con alguien que necesite esta revelación. Imagina por un momento a esa persona que está enfrentando la misma lucha que tú, sintiéndose sola, sintiéndose derrotada. Y de repente recibe este video que le dice: no estás solo,
Esto no es un accidente. Dios tiene un propósito contigo. Ese simple acto de compartir puede ser el abrazo espiritual que alguien necesita hoy para no rendirse. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido que el sueño te roba esos momentos preciosos con Dios? ¿Cuántas veces has sentido que justo cuando estabas a punto de entrar en un nivel más profundo de intimidad con Él, algo te detiene? No es casualidad, no es tu falta de voluntad, no es que seas débil. Hay una estrategia detrás de eso, una estrategia que ha estado operando desde los tiempos antiguos. Una estrategia que el enemigo ha usado contra los hijos de Dios para impedir que entren en el lugar donde se toman decisiones eternas, el lugar de la oración. Pero hoy, ese velo será quitado. Hoy tus ojos espirituales serán abiertos. Hoy recibirás las herramientas que necesitas para no solo entender esta batalla, sino para vencerla con la autoridad que Dios te ha dado. No importa si llevas años enfrentando esta lucha. No importa si sientes que has fallado una y otra vez, hoy es un nuevo día, un día en el que el Espíritu Santo te está diciendo: levántate, guerrero, porque esta batalla no te destruirá, te fortalecerá. Así que prepárate, porque vamos a viajar juntos a un tiempo y un lugar donde un joven como tú enfrentó esta misma guerra y descubrió que lo que parecía su mayor debilidad era en realidad su mayor oportunidad para crecer en la presencia de Dios. Vamos a sumergirnos en los valles de Canaán, vamos a caminar junto a Eliasán y vamos a descubrir juntos cómo una lucha que parecía insignificante se convirtió en el fundamento de una vida que glorificó a Dios de una manera que ni él mismo podía imaginar. Pero antes de continuar, quiero que hagas una pausa y reflexiones. ¿Estás listo para este viaje? ¿Estás listo para dejar atrás la culpa, para dejar atrás la vergüenza y para entrar en una dimensión de oración que transforme tu vida? Si tu respuesta es sí, entonces quédate aquí, porque lo que viene a continuación te llevará a un nivel espiritual que nunca antes has experimentado. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte esta verdad. Da tu me gusta si sientes que esto es para ti. Comenta ahora: despertaré para pelear en oración. Y comparte este video con alguien que necesite esta revelación. Vamos a trasladarnos a los valles silenciosos de Canaán, un lugar donde el tiempo parecía detenerse, donde los rebaños pastaban bajo cielos inmensos y el viento susurraba secretos antiguos entre las rocas. En este paisaje de paz aparente vivía un joven pastor llamado Eliasán. A simple vista su vida no era diferente a la de cualquier otro pastor de su tiempo. Sus días estaban llenos de jornadas largas bajo el sol abrasador, cuidando sus ovejas, asegurándose de que ninguna se perdiera en los terrenos pedregosos. Por las noches se sentaba junto al fuego, contemplando las estrellas que parecían brillar con un fulgor celestial, y elevaba sus oraciones al Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Era un joven devoto, un joven que amaba a Dios con todo su corazón, un joven que anhelaba conocer más de Él, sentir su presencia, escuchar su voz. Pero había algo en Eliasán que lo hacía diferente, algo que ni él mismo entendía, algo que lo llenaba de frustración y de preguntas. Cada vez que Eliasán intentaba orar profundamente, cada vez que se arrodillaba en la soledad de la noche, buscando tener una conversación sincera y prolongada con el Altísimo, algo extraño sucedía. Un peso invisible descendía sobre él, como si una fuerza desconocida lo envolviera. Sus párpados, que momentos antes estaban llenos de vida, se volvían pesados, como si fueran de plomo. Su mente, que antes bullía con pensamientos, anhelos y peticiones, se sumía en un letargo inexplicable. Era como si el sueño lo atrapara en sus garras, impidiéndole permanecer en ese lugar sagrado de comunión con Dios. Eliasán no entendía
¿Por qué le pasaba esto? Él quería orar, quería buscar a Dios, quería sentir su presencia, pero cada vez que lo intentaba, el sueño lo vencía. A veces lograba balbucear unas pocas palabras, pero antes de que pudiera terminar una oración completa, sus ojos se cerraban y su cuerpo se rendía al cansancio. La frustración comenzó a apoderarse de él. Intentaba luchar contra ese sopor con todas sus fuerzas. Se levantaba de su lugar de oración, caminaba de un lado a otro bajo las estrellas, se salpicaba agua fría en el rostro para mantenerse despierto. Pero nada parecía funcionar. Apenas volvía a cerrar los ojos para hablar con Dios, el sueño regresaba con más fuerza, como si una fuerza invisible estuviera decidida a impedir que él entrara en esa intimidad que tanto anhelaba. A veces al despertar encontraba que la noche había avanzado horas y él no había logrado completar ni siquiera unas pocas frases de su oración. El sol ya estaba saliendo, las ovejas comenzaban a balar y Eliasán se encontraba de rodillas, con la cabeza inclinada, sintiendo que había perdido otra oportunidad de conectarse con su Creador. La vergüenza comenzó a consumirlo. Se sentía indigno, como si su incapacidad para mantenerse despierto fuera una señal de que no era digno de la presencia de Dios. Se sentía débil, como si su fe no fuera suficiente, como si su amor por Dios no fuera lo bastante fuerte. Las preguntas lo atormentaban día y noche. ¿Acaso el cielo me ha desechado? ¿Es que mi alma es demasiado tibia, demasiado pobre, demasiado indeseable para sostener un diálogo con el Dios Altísimo? ¿Por qué no puedo orar como los demás? ¿Por qué no puedo sentir esa unción de la que otros hablan? Eliasán se sentía solo en su lucha, porque no se atrevía a hablar de esto con nadie. ¿Quién entendería una lucha tan ridícula? ¿Quién no se burlaría de un joven pastor que no podía ni mantenerse despierto ante la presencia de su Dios? ¿Qué dirían sus amigos, sus familiares, los ancianos de su pueblo, si supieran que él, un hombre que se suponía debía ser un ejemplo de devoción, no podía ni siquiera orar sin dormirse? Pasaron meses de intentos fallidos, meses de culpas silenciosas que pesaban sobre su corazón como una roca. Eliasán seguía cuidando sus ovejas, seguía cumpliendo con sus deberes diarios, pero por dentro su espíritu estaba inquieto. Sabía que algo no estaba bien, sabía que había algo más detrás de su lucha, pero no sabía qué hacer, no sabía a quién acudir. Su fe, aunque fuerte, comenzaba a tambalearse bajo el peso de la duda y la autocrítica. Pero Dios, que nunca abandona a sus hijos, que siempre tiene un plan, que siempre ve más allá de lo que nosotros podemos ver, estaba a punto de mostrarle a Eliasán que lo que él consideraba su mayor debilidad iba a convertirse en el escenario de su mayor victoria. Y esa victoria, querido oyente, también puede ser tuya si decides quedarte y escuchar lo que viene a continuación. Antes de seguir, quiero invitarte a que hagas una pausa y reflexiones. ¿Te has sentido como Eliasán? ¿Has sentido esa misma lucha, esa misma frustración? Si es así, no estás solo. Hay una razón detrás de lo que te está pasando, y hoy la vas a descubrir. Pero primero, hagamos esto juntos. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para descubrir la historia de Eliasán. Da tu me gusta si te identificas con su lucha. Comenta ahora: yo también he sentido ese peso, y comparte este video con alguien que necesite esta esperanza. No te vayas, porque lo que viene a continuación te mostrará que lo que parece un obstáculo puede ser el comienzo de una transformación gloriosa. Eliasán no podía seguir viviendo así. La vergüenza y la frustración lo estaban consumiendo, y aunque seguía cuidando sus ovejas y cumpliendo con sus deberes diarios, su corazón estaba inquieto. Sabía que necesitaba respuestas, sabía que había algo más detrás de su lucha,
algo que no podía entender por sí mismo. Había intentado todo lo que estaba a su alcance para mantenerse despierto. Caminaba bajo las estrellas, se lavaba el rostro con agua fría del arroyo, hablaba en voz alta para mantenerse alerta, pero nada parecía funcionar. Cada vez que volvía a arrodillarse para orar, el sueño lo vencía de nuevo, como si una fuerza invisible estuviera decidida a mantenerlo alejado de la presencia de Dios. Las noches se convirtieron en un campo de batalla, pero Eliasán no sabía cómo pelear, no sabía contra qué estaba luchando, y eso lo llenaba de desesperación. Un día, mientras llevaba sus ovejas a pastar cerca de un mercado polvoriento en las afueras de su aldea, escuchó a un grupo de comerciantes hablar de un anciano sabio que vivía aislado en las montañas. Su nombre era Admael, y se decía que era un hombre que conocía los secretos de las batallas invisibles, un hombre que había caminado con Dios de una manera tan profunda que podía ver más allá de lo que los ojos humanos podían percibir. Los comerciantes hablaban con reverencia, contando historias de cómo Admael había ayudado a otros a entender las luchas espirituales que enfrentaban, cómo había dado palabras de sabiduría que transformaron vidas. Eliasán escuchó con atención y por primera vez en meses sintió un destello de esperanza en su corazón. ¿Y si este anciano tuviera las respuestas que él tanto necesitaba? ¿Y si Admael pudiera ayudarlo a entender por qué no podía orar sin dormirse? ¿Por qué sentía ese peso que lo aplastaba cada vez que intentaba buscar a Dios? Sin dudarlo, Eliasán tomó una decisión. Dejó sus ovejas al cuidado de un amigo de confianza, preparó un pequeño morral con provisiones y emprendió el viaje hacia las montañas. No fue un viaje fácil. Las montañas de Canaán eran empinadas y traicioneras, con senderos estrechos que serpenteaban entre rocas afiladas y precipicios profundos. El sol ardía durante el día, quemando su piel y agotando sus fuerzas, mientras que las noches eran frías y oscuras, con vientos helados que parecían susurrar advertencias en la oscuridad. Eliasán enfrentó tormentas de arena que lo obligaban a detenerse y buscar refugio, y en más de una ocasión tuvo que enfrentarse a animales salvajes que acechaban en las sombras, pero nada de eso lo detuvo. Su deseo de encontrar respuestas era más grande que su miedo, más grande que su cansancio, más grande que cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Después de días de viaje, cuando sus fuerzas estaban a punto de agotarse, Eliasán finalmente divisó una pequeña cabaña al pie de una montaña. Era un lugar humilde, construido con piedras y ramas, rodeado de un silencio que parecía casi sobrenatural. Al acercarse, vio a un anciano sentado frente a la cabaña, con los ojos cerrados y las manos levantadas al cielo. Era Admael, y estaba orando. Pero no era una oración como las que Eliasán había visto antes. No había palabras tumultuosas, no había repeticiones vacías, solo un silencio denso, tan reverente que parecía que hasta el viento se había detenido para no interrumpir. Eliasán se quedó allí, de pie, observando al anciano, sintiendo que estaba en presencia de algo sagrado. No se atrevió a hablar, no se atrevió a moverse, simplemente esperó, con el corazón latiendo fuerte en su pecho, sabiendo que estaba a punto de recibir una respuesta que cambiaría su vida para siempre. Esperó horas, pero no le importó. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados, y Eliasán seguía allí, inmóvil, con la mirada fija en Admael. Finalmente, el anciano terminó su oración, abrió los ojos y lo miró directamente como si hubiera sabido todo el tiempo que Eliasán estaba allí. Sin que el joven pastor dijera una sola palabra, Admael habló con una voz tranquila pero llena de autoridad. Has venido porque no puedes orar sin que el sueño te venza, ¿verdad?
Eliasán se quedó sin aliento. ¿Cómo podía saberlo? No había mencionado su lucha a nadie, ni siquiera a sus amigos más cercanos, pero Admael lo sabía, porque su comunión con Dios le permitía ver más allá de lo evidente, le permitía discernir las batallas espirituales que otros no podían ver, y lo que Admael le diría a continuación cambiaría la vida de Eliasán para siempre. Antes de que sigamos con esta historia, quiero invitarte a que hagas algo muy especial. Si sientes que, como Eliasán, estás buscando respuestas para tu propia lucha, hagamos esto juntos. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para seguir este viaje. Da tu me gusta si también buscas respuestas. Comenta ahora: quiero entender mi lucha, y comparte este video con alguien que necesite esta esperanza. No te vayas, porque lo que viene a continuación te mostrará que Dios siempre tiene un plan, incluso en medio de nuestras luchas más difíciles. Eliasán estaba frente a Admael, el anciano sabio que vivía en las montañas de Canaán, un hombre que había dedicado su vida a buscar a Dios en el silencio y la soledad. El joven pastor apenas podía contener las lágrimas mientras miraba al anciano, esperando una respuesta que le diera sentido a su lucha. Admael, con una calma que parecía venir directamente del cielo, lo miró a los ojos y le habló con una voz que, aunque suave, resonaba con una autoridad espiritual que Eliasán nunca había sentido antes. El enemigo sabe que el mayor poder de un hijo de Dios nace en el secreto de la oración, dijo Admael. Por eso no siempre ataca con guerras exteriores, con problemas visibles que puedes identificar fácilmente. A veces, su ataque es mucho más sutil, más silencioso, más engañoso. A veces ataca con somnolencia, con distracción, con olvido. Y no lo hace porque seas débil, muchacho, sino porque eres un objetivo. Eliasán sintió como si un peso invisible se levantara de sus hombros. Por primera vez en meses sintió que podía respirar de nuevo. No era que Dios lo había rechazado, no era que su fe fuera insuficiente, no era que su amor por Dios fuera débil, todo lo contrario. El sueño que lo atacaba cada vez que oraba era una señal de que el enemigo lo veía como una amenaza, una señal de que su vida de oración tenía el potencial de mover los cielos, de cambiar destinos, de romper cadenas. Admael continuó: la somnolencia en la oración es una guerra sutil, una estrategia que solo los escogidos enfrentan. Si el enemigo logra robarte el tiempo de intimidad con tu Creador, te roba la fuerza, te roba la dirección, te roba la armadura que necesitas para enfrentar las batallas de la vida. Pero escucha bien, Eliasán, no estás solo en esta guerra y no estás destinado a perderla. Eliasán, con la voz temblorosa, preguntó: ¿y qué debo hacer? ¿Cómo puedo vencer este sueño que me ataca cada vez que intento orar? Siento que he intentado todo, pero nada funciona. Admael se levantó con dificultad, apoyándose en un bastón de madera que había tallado con sus propias manos, y señaló las montañas que se extendían más allá del horizonte. Debes entrenar tu alma como un guerrero entrena su brazo, respondió. Debes aprender que la oración no siempre será fácil, que no siempre sentirás la unción corriendo por tus venas como un río de fuego. Habrá días de sequedad, habrá noches de lucha, habrá batallas en las que cada palabra que pronuncies será como cargar una roca colina arriba. Pero es precisamente en esos momentos, cuando no sientes nada, cuando te parece que hablas al vacío, que el cielo toma nota más cuidadosamente de tus pasos. Admael se acercó a Eliasán y puso una mano en su hombro, mirándolo con una ternura que solo puede venir de alguien que ha caminado con Dios durante décadas. Aprende a orar caminando, le dijo. Si sientes que el sueño te vence mientras
Estás de rodillas, levántate y camina bajo las estrellas. Deja que el viento fresco de la noche despierte tus sentidos y habla con Dios mientras tus pies se mueven. Aprende a orar cantando salmos en voz baja. Deja que la melodía de las Escrituras mantenga tu mente alerta y tu espíritu conectado. Aprende a orar escribiendo. Toma un pedazo de pergamino y escribe tus peticiones, tus alabanzas, tus clamores, porque el acto de escribir mantendrá tus manos ocupadas y tu corazón enfocado. Pero sobre todo, aprende a no rendirte, porque el que persevera en la oración, cuando todo conspira contra él, ese es el que arranca del cielo tesoros que otros jamás alcanzarán. Eliasán escuchaba cada palabra como si fuera agua fresca en un desierto abrasador. Por primera vez, sintió que había esperanza, que no estaba condenado a ser un fracaso, que su lucha tenía un propósito, que Dios no lo había abandonado, sino que lo estaba preparando para algo más grande. Admael le habló durante horas, compartiendo historias de hombres y mujeres que a lo largo de los siglos habían enfrentado batallas similares y habían salido victoriosos porque no se rindieron. Le habló de cómo la oración es el arma más poderosa que un hijo de Dios puede tener y de cómo el enemigo hará todo lo posible para impedir que la uses. Le habló de cómo cada momento de oración, incluso los más difíciles, es un acto de fe que resuena en el mundo espiritual, un acto que hace temblar al infierno y que hace que los ángeles se movilicen para pelear a tu lado. Cuando el sol comenzó a ponerse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos púrpuras y dorados, Eliasán se despidió de Admael con el corazón lleno de gratitud y determinación. Sabía que el camino de regreso a su aldea sería tan difícil como el de ida, pero ya no le importaba. Llevaba consigo algo mucho más valioso que cualquier tesoro. Llevaba una revelación que cambiaría su vida para siempre. Y esa revelación, querido oyente, también puede ser tuya hoy. No te vayas, porque en el próximo bloque veremos cómo Eliasán puso en práctica las palabras de Admael y cómo su vida se transformó de una manera que ni él mismo podía imaginar. Pero antes, hagamos esto juntos. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para recibir esta revelación. Da tu me gusta si sientes que eres un objetivo. Comenta ahora, soy un guerrero de oración, y comparte este video con alguien que enfrente esta batalla. Eliasán regresó a su aldea con el corazón lleno de una nueva determinación. El viaje de vuelta fue tan arduo como el de ida, con senderos empinados y noches frías que ponían a prueba su resistencia. Pero esta vez, Eliasán no se sentía débil ni derrotado. Las palabras de Admael resonaban en su mente como un eco celestial. No porque seas débil, muchacho, sino porque eres un objetivo. Por primera vez, Eliasán entendió que el sueño que lo atacaba cada vez que oraba no era una señal de fracaso, sino una señal de que su vida de oración tenía un poder que el enemigo temía. Y con esa revelación vino una nueva fuerza, una nueva manera de ver su lucha, una nueva manera de enfrentarla. Cuando llegó a su aldea, las cosas no cambiaron de inmediato. El sueño seguía atacándolo cada vez que intentaba orar, pero ahora Eliasán sabía cómo responder. Ya no se dejaba consumir por la vergüenza ni por la culpa. En lugar de eso, recordaba las palabras de Admael y ponía en práctica los consejos que había recibido. Cuando sentía que sus párpados se volvían pesados, se levantaba y caminaba bajo las estrellas, dejando que el aire fresco de la noche despertara sus sentidos. Hablaba con Dios mientras sus pies se movían por los senderos que también conocía, contándole sus preocupaciones, sus anhelos, sus alabanzas. A veces cantaba salmos en voz baja, recordando las palabras del rey David que había aprendido de su padre. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Salmos 9:1.
Y cuando el sueño era demasiado fuerte, tomaba un pedazo de pergamino y escribía sus oraciones, dejando que las palabras fluyeran desde su corazón hasta el papel, sabiendo que Dios las recibía con la misma ternura con la que un padre recibe las palabras de su hijo. Pero lo más importante que Eliasán aprendió fue a no rendirse. Cada vez que el sueño lo atacaba, en lugar de condenarse a sí mismo, se recordaba que estaba peleando una batalla que valía la pena. Cada bostezo, cada momento de cansancio, cada lucha era una señal de que su oración tenía peso en el mundo espiritual. Una señal de que el enemigo lo veía como una amenaza. Una señal de que Dios estaba obrando a través de él, incluso cuando no podía sentirlo. Y esa certeza le dio una fuerza que nunca antes había experimentado. Eliasán dejó de ver la oración como un momento de comodidad y comenzó a verla como un campo de batalla. Un lugar donde se tomaban decisiones eternas, un lugar donde el cielo y el infierno se enfrentaban por su alma y por las almas de aquellos a quienes él amaba. Pasaron los años y la vida de Eliasán comenzó a transformarse de una manera que ni él mismo podía haber imaginado. Su aldea, que antes era un lugar donde las calamidades como sequías, plagas e invasiones eran comunes, comenzó a experimentar un tiempo de paz y prosperidad que nadie podía explicar. Cuando las tormentas amenazaban con destruir las cosechas, los ancianos de la aldea acudían a Eliasán, no porque tuviera fuerza física ni riqueza, sino porque sabían que él conocía el corazón de Dios. Cuando las enfermedades golpeaban a los niños, las madres corrían a su puerta pidiéndole que orara por sus pequeños, porque habían visto cómo sus oraciones traían sanidad donde los remedios humanos fallaban. Cuando los enemigos acechaban en las fronteras, los hombres de la aldea buscaban su consejo, porque sabían que Eliasán tenía una autoridad espiritual que no se podía comprar ni aprender en libros. Y cuando los jóvenes de la aldea, llenos de curiosidad, le preguntaban cómo había alcanzado tanta sabiduría, tanta paz, tanta autoridad invisible, Eliasán sonreía con humildad y respondía: mis batallas más duras no fueron contra los hombres, ni contra las tormentas, ni contra las enfermedades. Mis batallas más duras fueron contra el sueño que intentaba arrancarme de los pies del Altísimo. Cada noche que resistí, cada amanecer que oré, aunque mi carne me traicionaba, fue un ladrillo en la fortaleza que hoy ustedes ven. Eliasán se había convertido en un hombre de oración. Un hombre que había aprendido a perseverar en medio de la debilidad. Un hombre que había transformado su lucha en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Y ahora, querido oyente, quiero que guardes esta verdad en tu corazón. Cada vez que te duermes mientras oras, no te condenes, no escuches la voz de la vergüenza. Recuerda que, como Eliasán, estás peleando una batalla que solo los hijos verdaderos conocen. Recuerda que tu perseverancia en medio de la debilidad está edificando algo que el mundo no puede ver, pero que el cielo celebra con gozo. No abandones la oración porque tu carne sea débil. Fortalece tu espíritu, adáptate, sé creativo. Ora caminando, ora cantando, ora escribiendo. Pero sobre todo, ora. Ora como quien sabe que en ese lugar secreto, en ese campo invisible de batalla, se están decidiendo destinos eternos. Tu vida no será medida por los días en que todo fue fácil. Tu vida será medida por los días en que aún en la fatiga elegiste seguir orando. Antes de que sigamos, quiero invitarte a que hagas una pausa y reflexiones. ¿Estás listo para transformar tu propia lucha en una victoria gloriosa, como lo hizo Eliasán? Si tu respuesta es sí, hagamos esto juntos. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para transformar tu oración. Da tu me gusta si estás listo para perseverar. Comenta ahora:
no me rendiré y comparte este video con alguien que necesite esta victoria. No te vayas, porque en el próximo bloque veremos cómo esta lucha no es nueva y cómo incluso los discípulos de Jesús enfrentaron el mismo desafío. Querido oyente, quiero que hagas una pausa y reflexiones. ¿Te has sentido alguna vez como Eliasán? ¿Has vivido esa misma frustración, ese mismo peso que él sintió? Tal vez has estado allí, en tu rincón de oración, con el corazón lleno de deseo de buscar a Dios, pero de repente, sin darte cuenta, tu mente se nubla, tu cuerpo se adormece, y cuando despiertas, el tiempo ha pasado y un sentimiento de culpa te arrastra como un peso imposible de soportar. Quizá has terminado pensando que no sirves para orar, que Dios no te escucha o peor aún, que tú mismo no tienes la fe suficiente para sostener una conversación íntima con Él. Te has sentido derrotado, como si hubieras fallado una y otra vez, como si no pudieras cumplir con lo que se espera de un verdadero hijo de Dios. Pero hoy quiero que escuches esto con todo tu corazón. Esa culpa que sientes, esa voz que te dice que no eres digno, que no eres suficiente, no viene de Dios. Dios no te acusa cuando tus fuerzas fallan. Dios no te abandona cuando tu carne limitada y débil tropieza. El acusador, el mismo que intentó arrancarle a Eliasán su vida de oración, es quien te susurra al oído esas mentiras. Que no eres digno, que no tiene sentido seguir intentando, que nunca lo lograrás. Pero el enemigo sabe algo que tú necesitas entender hoy. El hijo que persiste en la oración, aún en medio de la fatiga, se vuelve invencible, se vuelve inquebrantable, se vuelve peligroso para su reino de tinieblas. Por eso, querido oyente, si alguna vez has sentido que te duermes en la oración, si alguna vez te has sentido frustrado, hoy quiero que comprendas que no eres un fracasado. Eres un guerrero, y no cualquier guerrero. Eres uno que ha sido llamado a batallar en las trincheras más difíciles, las trincheras del espíritu, donde se libran las batallas más importantes, las batallas que determinan destinos eternos. La Biblia nos muestra que esta lucha no es nueva. Incluso los discípulos más cercanos de Jesús enfrentaron el mismo desafío. Piensa en la noche más oscura de la vida de nuestro Salvador, la noche en el huerto de Getsemaní, justo antes de su crucifixión. Mateo 26, 38, 41. Jesús sabía que se acercaba su hora más amarga, sabía que necesitaba estar fortalecido en oración para enfrentar la cruz. Sabía que en ese jardín se decidiría no solo su destino, sino el destino de toda la humanidad. Y por eso llevó a sus 3 discípulos más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan, y les hizo una súplica tan simple, tan humana, tan profundamente espiritual. Quédense aquí y velen conmigo. Era un clamor del alma, una necesidad urgente de compañía, de apoyo, de intercesión. ¿Pero qué ocurrió? Los discípulos, los mismos que habían visto su gloria en la transfiguración, los que habían jurado seguirle hasta la muerte, se durmieron. No una vez, sino 3 veces. Jesús regresaba y los encontraba vencidos por el sueño, y cada vez les decía con tristeza: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Te das cuenta? La debilidad de la carne no es nueva. La somnolencia espiritual no es un fenómeno moderno, es una estrategia antigua para arrancarnos del campo de batalla más crucial, la oración. Pero presta atención a algo aún más importante. Jesús no desechó a Pedro, a Jacobo ni a Juan. No los humilló, no los rechazó, no les dio la espalda. Al contrario, después de esa noche, después de su resurrección, los restauró, los llenó de su espíritu, y aquellos que un día no pudieron mantenerse despiertos para orar, se convirtieron en columnas de la iglesia.
Pedro predicó en Pentecostés y miles se convirtieron. Juan escribió el Apocalipsis. Jacobo dio su vida por el Evangelio. Esto significa que Dios no juzga tu vida por tus momentos de debilidad, sino por tu respuesta a su llamado después de cada caída. Él no se enfoca en cuántas veces te duermes, se enfoca en cuántas veces eliges levantarte, cuántas veces eliges volver a intentarlo, cuántas veces, a pesar de tu carne débil, tu espíritu clama: no quiero vivir lejos de ti, Señor, quiero perseverar. Así como Eliasán aprendió a adaptarse, tú también puedes encontrar caminos para vencer esta batalla. No se trata de rituales mágicos, no se trata de fórmulas vacías, se trata de principios espirituales que activan tu fortaleza interior. Reconoce que cada oración es una batalla y deja de esperar comodidad. Prepárate como un guerrero se prepara para la guerra. Persiste a pesar del cansancio, porque la verdadera fuerza se demuestra no cuando todo es fácil, sino cuando todo parece en contra, y aún así decides mantenerte firme. Sé creativo en tu manera de orar. No siempre debes orar de rodillas en silencio. Ora caminando, ora cantando, ora declarando en voz alta. Despierta tus sentidos si ves que el sueño ataca. Y sobre todo, entiende que Dios mira el corazón, no el desempeño perfecto. Él no está esperando que ores como un ángel sin flaquear. Está esperando que ores como un hijo que, aún tambaleándose, se aferra a su mano. Antes de que sigamos, quiero invitarte a que hagas una pausa y hagas una declaración de fe. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para vencer esa culpa. Da tu me gusta si crees que Dios te restaura. Comenta ahora: no soy un fracaso. Y comparte este video con alguien que necesite esta verdad. No te vayas, porque en el próximo bloque veremos cómo el enemigo ha usado esta estrategia desde 1200 en tiempos antiguos y cómo tú puedes vencerla. La somnolencia espiritual que enfrentas cuando oras no es algo nuevo, querido oyente. Es una estrategia antigua del enemigo, una táctica que ha usado desde los tiempos bíblicos para desconectar a los hijos de Dios de su fuente de poder. Y para entender esto con más claridad, quiero llevarte a otro relato poderoso de las Escrituras. La historia de Sansón, Jueces 16. Sansón era un hombre de fuerza sobrenatural, escogido desde el vientre de su madre para una misión divina. Era un nazareo, separado para Dios, llamado a liberar a su pueblo de los filisteos. Pero ¿cuál fue su ruina? No fue un ejército, no fue una batalla física, fue el sueño espiritual. Dalila, enviada por sus enemigos, no lo derrotó por la fuerza, lo derrotó adormeciéndolo poco a poco, lo sedujo, lo hizo bajar la guardia y finalmente Sansón durmió en sus rodillas. En ese sueño perdió su fuerza, perdió su unción, perdió su propósito. ¿Te das cuenta de la gravedad del sueño espiritual? No es solo un problema de fatiga, es una estrategia para desconectarte de tu propósito, una trampa para robarte la fuerza espiritual que Dios te ha dado. Hoy, cuando sientas que el sueño te vence en la oración, no lo veas como un simple cansancio. Reconócelo como una alarma espiritual, como un campanazo de guerra, como una señal de que debes levantarte con más fuerza, con más determinación, con más hambre de Dios. No permitas que tu altar de oración sea apagado por la somnolencia. No permitas que tu propósito sea debilitado por la comodidad. No permitas que tu destino eterno sea adormecido por el engaño de la carne. Levántate, clama, despiértate, porque hay demasiado en juego. Hay destinos que dependen de tu oración. Hay generaciones que serán impactadas por tu fidelidad. Hay promesas que solo serán liberadas cuando venzas esa batalla secreta que nadie más ve. Aquí tienes algunos principios prácticos para vencer esta batalla, principios que Eliasán aprendió de Admael y que tú también puedes aplicar hoy.
Primero, reconoce la guerra invisible. Cuando entiendes que cada oración es una batalla, cambias tu actitud. Dejas de esperar comodidad y te preparas como un guerrero se prepara para la guerra. Segundo, persiste a pesar del cansancio. La verdadera fuerza se demuestra no cuando todo es fácil, sino cuando todo parece en contra y aún así decides mantenerte firme. Tercero, sé creativo en tu manera de orar. No siempre debes orar de rodillas en silencio. Ora caminando, deja que el movimiento despierte tu cuerpo y tu espíritu. Ora cantando salmos, deja que la melodía de las escrituras mantenga tu mente alerta. Ora declarando en voz alta las promesas de Dios, porque el sonido de tu voz romperá las cadenas del sueño. Y si el sueño es demasiado fuerte, ora escribiendo, toma un cuaderno y escribe tus oraciones, tus alabanzas, tus clamores, porque el acto de escribir mantendrá tus manos ocupadas y tu corazón enfocado. Cuarto, entiende que Dios mira el corazón, no el desempeño perfecto. Él no está esperando que ores como un ángel sin flaquear. Está esperando que ores como un hijo que, aún tambaleándose, se aferra a su mano. Y quinto, invita al Espíritu Santo a ayudarte. No estás solo en esta guerra. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en ti, y Él intercede por ti con gemidos indecibles, incluso cuando tus fuerzas fallan. Romanos 8:26. Cuando el enemigo vea que sigues orando, a pesar de quedarte dormido, a pesar de la fatiga, a pesar de las distracciones, comenzará a temerte, porque entenderá que no estás orando por emoción, ni por rutina, ni por obligación. Estás orando por amor, y el amor que persevera es la fuerza más imparable del universo. Recuerda esto. En el reino de Dios, la perseverancia tiene más valor que el talento, la constancia pesa más que la elocuencia, la fidelidad cuenta más que la fuerza. Dios se deleita en el hijo que, aunque débil, no abandona la lucha, en el hijo que, aunque cansado, sigue diciendo: aquí estoy, Señor, no me rindo, aunque me venza el sueño, volveré a ti una y otra vez, hasta que mi carne aprenda a someterse a mi espíritu. Así fue la vida de los grandes hombres y mujeres de Dios. No fueron seres perfectos, fueron seres determinados. Y así también serás tú si decides no rendirte. Cada vez que te despiertes y te encuentres dormido en medio de tu oración, en lugar de hundirte en la culpa, levántate con más fuerza y declara: no soy definido por mi caída, sino por mi perseverancia. Cada vez que el sueño intente robar tu tiempo con Dios, recuerda que ese sueño no es un simple cansancio, es una alarma espiritual, una señal de que tu oración tiene peso en el mundo invisible. Antes de que sigamos, quiero invitarte a que hagas una declaración de fe. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para aplicar estos principios. Da tu me gusta si estás listo para ser creativo. Comenta ahora, ora con amor y comparte este video con alguien que necesite estas herramientas. No te vayas, porque en el próximo bloque veremos cómo incluso la ciencia confirma esta batalla y cómo puedes usar esa verdad a tu favor. Querido oyente, lo que estás enfrentando cuando te duermes al orar no es solo una batalla espiritual. Es también una batalla que tiene raíces en la forma en que nuestro cuerpo y nuestra mente funcionan. La ciencia moderna, a través de estudios de neurociencia, ha descubierto algo fascinante que confirma lo que la Biblia nos enseña desde hace siglos. Cuando te dispones a orar, especialmente si lo haces en un ambiente de silencio y quietud, tu cuerpo, que está acostumbrado al ruido, a la prisa, a la distracción constante de este mundo, se ve confrontado con algo completamente diferente, la apertura del alma a lo eterno, y como tu cuerpo no está acostumbrado a esa quietud, reacciona con resistencia.
Estudios han demostrado que el cerebro humano tiende a entrar en patrones de somnolencia cuando no detecta estímulos inmediatos o cambios rápidos en el entorno. En otras palabras, cuando entras en oración profunda, tu mente natural siente que no está pasando nada y responde entrando en un modo de ahorro de energía, generando sueño, dispersión y distracción. Esto es una prueba poderosa de que la oración verdadera no es solo un acto religioso, no es solo algo psicológico, es una batalla real y tangible entre el espíritu y la carne, una batalla que incluso la ciencia reconoce en su nivel más superficial. Pero la Biblia ya lo había dicho hace miles de años. En Romanos 8, 5, 6, el apóstol Pablo escribe: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Te das cuenta? La carne busca comodidad, placer inmediato, gratificación instantánea. El espíritu busca lo eterno, lo invisible, lo que trasciende. Por eso, cada vez que decides orar, decides hacer algo que tu carne rechaza. Y por eso la somnolencia no es simplemente física, es una manifestación de esa resistencia interna. Una resistencia que puedes vencer si cambias tu enfoque y tu manera de orar. Aquí tienes más principios prácticos para ganar esta batalla. Primero, consagra tiempos de oración activa. No siempre ores en pasividad, sentado o de rodillas. Cambia de postura. Ora de pie, camina, levanta las manos, declara la palabra en voz alta. La actividad física ligera ayuda a mantener el cerebro despierto y enfocado. Segundo, utiliza la palabra como instrumento de oración. No te lances a orar solo desde tus pensamientos dispersos. Toma un salmo, una promesa, una historia bíblica y ora en base a eso. Por ejemplo, si estás luchando con el sueño, ora con Salmos 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esto mantendrá tu mente conectada y tu espíritu encendido. Tercero, establece horarios estratégicos. No siempre tu cuerpo está igual de dispuesto a cualquier hora. Busca momentos donde tu mente esté más fresca, más despierta, aunque debas hacer pequeños sacrificios de sueño o comodidad. Cuarto, declara guerra contra la somnolencia. No aceptes el sueño como una señal de derrota. Cuando sientas que el cansancio te invade, en lugar de rendirte, declara en voz alta: mi carne es débil, pero mi espíritu es fuerte en el Señor. No seré vencido, perseveraré. Esa declaración no solo despierta tu espíritu, sino que también pone al enemigo en su lugar, recordándole que no tienes intención de rendirte. Y quinto, entrena tu cuerpo como un atleta espiritual. Así como un corredor entrena su resistencia, poco a poco tú debes entrenar tu vida de oración. Si al principio solo puedes orar 5 minutos sin dormirte, no te frustres. Persiste, agrega 1 minuto más cada día, resiste un poco más y verás cómo tu capacidad espiritual se fortalece. Porque, querido oyente, esta es la verdad. La oración es un músculo espiritual y como cualquier músculo necesita ser ejercitado para crecer. Y cuanto más lo ejercitas, más natural, más profundo, más glorioso se vuelve. Recuerda cómo Eliasán comenzó cayendo, fallando, frustrándose, pero no se rindió. Adaptó su manera de orar, se fortaleció en su debilidad y con el tiempo su vida de oración se volvió una fuente inagotable de sabiduría y autoridad. Así también será contigo si perseveras. Hoy, el Espíritu Santo te está diciendo: no te avergüences de tu cansancio, no te condenes por tu somnolencia, no renuncies por tus caídas.
Levántate, adáptate, fortalécete, porque cada minuto de oración, cada lucha contra el sueño, cada palabra pronunciada con esfuerzo, está edificando en ti un templo de gloria eterna. No te rindas, porque estás a punto de ver cómo Dios transforma tu debilidad en una fortaleza que glorificará su nombre. Antes de que sigamos, quiero invitarte a que hagas una declaración de fe. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para renovar tu oración. Da tu me gusta si vas a entrenar tu espíritu. Comenta ahora, mi espíritu prevalecerá, y comparte este video con alguien que necesite esta fortaleza. No te vayas, porque en el próximo bloque veremos cómo tu perseverancia en la oración tiene un impacto eterno. Querido oyente, quiero llevarte ahora a un nivel más profundo, a una verdad que muy pocos entienden, pero que marca la diferencia eterna entre quienes apenas sobreviven espiritualmente y quienes verdaderamente conquistan territorios espirituales. Cuando tú decides seguir orando, aunque el sueño te ataque, aunque la fatiga te doblegue, aunque la carne te traicione, no solo estás venciendo una batalla momentánea, estás sellando pactos eternos en el mundo invisible. Y eso es lo que el enemigo más teme, porque los pactos que se sellan en el dolor, en el cansancio, en la perseverancia silenciosa, son los pactos que abren puertas a dimensiones de autoridad espiritual que no se obtienen de ninguna otra manera. Quiero que entiendas esto con toda la fuerza de tu alma. Cada oración pronunciada, cuando tu cuerpo clama por dormir, es un ladrillo en la construcción de tu autoridad celestial. Cada palabra susurrada con esfuerzo es una semilla que, aunque hoy no veas, germinará en milagros, en respuestas, en victorias que otros no podrán explicar. La Biblia nos da una imagen poderosa de esto en Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, todos teniendo arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Te das cuenta? Tus oraciones, incluso esas oraciones entrecortadas, esas oraciones llenas de cansancio, esas oraciones donde las palabras apenas fluyen, están siendo recogidas en copas de oro en el cielo. No se pierden, no son ignoradas, no son olvidadas, son atesoradas, son consideradas incienso ante el trono de Dios. Y Apocalipsis 8:4-5 nos muestra qué sucede cuando esas copas se llenan. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Cuando las oraciones de los santos llenan las copas del cielo, el fuego de Dios responde en la tierra, trayendo truenos, relámpagos y terremotos espirituales que cambian vidas, rompen cadenas y liberan promesas. Esto significa que cada vez que peleas contra el sueño para seguir orando, estás llenando tu copa de oro en el cielo. Estás provocando un terremoto espiritual que tarde o temprano cambiará tu vida, tu familia, tu ciudad, tu generación. No te dejes engañar por lo que ves, no te dejes vencer por lo que sientes. La fe no camina por vista ni por emociones. La fe camina por convicciones eternas. Y hoy tú estás siendo forjado como uno de esos santos que llenarán las copas del cielo hasta rebosar. Estás sembrando en lágrimas para recoger en gritos de júbilo. Estás escribiendo una historia que los ángeles narrarán en la eternidad. Una historia de resistencia, una historia de fidelidad, una historia de gloria. Y quiero advertirte algo que el enemigo no quiere que sepas. Cada vez que te rindes en la oración por causa del sueño, por causa del cansancio, por causa de la distracción, pierdes momentos cruciales en los que Dios quería revelarte algo. Pierdes llaves que habrían abierto puertas, pierdes instrucciones que habrían guiado tus pasos, pierdes fuerzas que habrían renovado tu alma.
La Biblia lo dice claramente en Hebreos 6, 11, 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No es suficiente comenzar bien, es necesario mantener la solicitud hasta el fin, es necesario heredar las promesas a través de la fe y la paciencia, es necesario pelear hasta el último aliento si es preciso, porque quien persevera en la oración, aunque con lágrimas, aunque con cansancio, aunque con batallas internas, recibirá la corona de gloria que Dios ha prometido a los que le aman. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que no fueron grandes porque nunca cayeron, sino porque nunca dejaron de levantarse. Pablo sufrió luchas externas y temores internos, pero siguió corriendo la carrera. David confesó su abatimiento en los salmos, pero no dejó de clamar al Dios de su salvación. Ana lloró amargamente en el templo, pero no dejó de orar hasta que vio nacer a Samuel. Y tú también puedes ser como ellos si decides no rendirte. Hoy quiero decirte algo de parte del corazón de Dios. Él ha visto tus luchas, ha visto tus intentos, ha visto tus oraciones quebradas, ha visto tus batallas silenciosas y no te desprecia, no te rechaza, no te abandona. Al contrario, se acerca más, te fortalece, te alienta, te anima a seguir, porque Él sabe que detrás de cada batalla, que hoy parece pequeña, se esconde una victoria eterna, que un día celebrarán multitudes en los cielos. Así como Eliasán pasó de ser un joven frustrado por su somnolencia a ser un hombre buscado por su sabiduría celestial, así también tú serás levantado si no desmayas, si no renuncias, si sigues orando, aun cuando tu carne clame por dormir. Antes de que sigamos, quiero invitarte a que hagas una declaración de fe. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para llenar tu copa. Da tu me gusta si crees en esta cosecha, comenta ahora, mi oración mueve el cielo, y comparte este video con alguien que necesite este poder. No te vayas, porque en el próximo bloque cerraremos con un poderoso llamado a la comunidad y una oración que sellará esta verdad en tu vida. Querido oyente, si has llegado hasta este punto del mensaje, si has permanecido escuchando palabra tras palabra, enseñanza tras enseñanza, no es casualidad. El Espíritu de Dios te ha traído aquí no solo para recibir información, sino para ser activado en un llamado muy especial, el de convertirte en un guerrero silencioso. Uno de esos que cambian generaciones enteras desde la intimidad secreta de su altar personal. Hoy quiero honrarte porque muchos comienzan, pero pocos perseveran. Muchos sienten emoción al principio, pero pocos resisten hasta el final. Y tú, permaneciendo aquí, estás demostrando que en tu corazón arde una llama que el mundo no ha logrado apagar, una llama que Dios mismo ha encendido para que brille en medio de la oscuridad. Ahora quiero pedirte algo que es mucho más que una formalidad, algo que tiene un significado espiritual profundo. Quiero invitarte a que dejes tu nombre completo en los comentarios de este video. No es un simple acto mecánico, es una declaración espiritual. Es tu manera de decirle al cielo, a las potestades invisibles y a tu propia alma: estoy aquí, he decidido permanecer, he decidido levantar mi altar, he decidido no rendirme aunque mis fuerzas me fallen. Cada nombre que aparece en los comentarios de nuestros mensajes es motivo de oración. Aquí no oramos de manera genérica ni superficial. Aquí nos tomamos en serio cada alma, cada historia, cada lucha. Cuando dejes tu nombre, ten la certeza de que estaremos elevando tu vida delante del trono de la gracia, pidiendo que seas fortalecido, que seas renovado,
que seas levantado como un faro en medio de la oscuridad de este mundo. Y mientras lo haces, te invito a que dejes también una palabra de aliento para alguien más que lea los comentarios. Escribe algo como: sigue orando, no estás solo, o Dios te dará la victoria. ¿No imaginas cuánto puede significar esa palabra para alguien que está a punto de rendirse? También quiero abrirte una oportunidad especial. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes hambre de más, si deseas profundizar aún más en esta vida de oración, de fe, de madurez espiritual, quiero invitarte a conocer el devocional que hemos preparado en este canal. Este devocional no es para todos. Es para los que sienten un llamado profundo, para los que han entendido que ser un creyente de superficie no es suficiente, para los que anhelan beber de fuentes más hondas, caminar por sendas más estrechas, vivir en dimensiones más altas de intimidad con Dios. Tiene una tasa simbólica que ayuda a cubrir los costos de producción y a sostener este ministerio que trabaja día y noche para sembrar palabra viva en corazones como el tuyo. Pero quiero que algo quede claro. No es una obligación, no es una venta disfrazada. Aquí creemos que la palabra de Dios es un regalo, no una mercancía, y que quien siembra en el reino debe hacerlo de corazón, con alegría, sin presiones ni culpas. Si decides adquirirlo, hazlo desde la gratitud, desde el gozo, desde la libertad. Y si no puedes o no sientes hacerlo ahora, quiero que sepas que aquí, en este canal, siempre tendrás un hogar espiritual, un lugar donde cada día serás esperado con ansias, un lugar donde cada video es preparado como una mesa servida con amor, un lugar donde nunca serás medido por lo que puedas dar, sino por el valor incalculable de tu alma delante de Dios. Y ahora, antes de despedirnos, aunque en realidad no nos despedimos porque nuestros corazones quedan conectados en el Espíritu, quiero elevar una oración especial por ti. Cierra tus ojos donde estés, si puedes, y recibe esta declaración profética sobre tu vida. Padre amado, Dios de Eliasán, Dios de David, Dios de los hombres y mujeres que perseveraron hasta el final, hoy elevo mi voz por este precioso oyente que ha llegado hasta aquí. Tú lo conoces, Señor, conoces su cansancio, conoces sus batallas secretas, conoces las noches en que el sueño lo venció y se sintió indigno, conoces las mañanas en que quiso rendirse. Pero también conoces su amor, conoces su hambre, conoces su anhelo de ti. Hoy te pido que lo llenes de una fuerza nueva, que pongas en su espíritu un fuego que no pueda ser apagado, que su altar de oración se mantenga encendido aún en medio del cansancio. Fortalece sus manos para la batalla, fortalece sus rodillas para la intercesión, abre sus ojos para que vea la gloria que está por manifestarse. Te pido que cada oración pronunciada con debilidad suba como incienso a tu presencia, que cada palabra balbuceante sea atesorada en tus copas de oro, y que en tu tiempo perfecto esa copa se desborde y traiga una cosecha de poder, de sanidad, de liberación, de transformación. Declaro que este oyente será un guerrero de oración, un pilar de fe, un testimonio vivo de tu fidelidad. Lo sello en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora, querido oyente, sigue orando, sigue peleando, sigue perseverando, porque tu victoria será vista no solo en esta vida, sino en la eternidad. Y para que no camines solo, hagamos esto juntos. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para recibir esta bendición. Da tu me gusta si esta oración tocó tu corazón. Comenta. Ahora, amén, recibo esta fuerza. Y comparte este video con alguien que necesite este fuego.